Vox Abascal, la deriva autoritaria, nazismo y consecuencia, la normalización del lenguaje extremista y la remigración. La política de Santiago Abascal, líder y presidente de Vox, ha dado un salto cualitativo en los últimos años. Ya no se trata únicamente de un discurso xenófobo sobre inmigración o identidad nacional. Se trata de la incorporación al debate institucional de conceptos nacidos en entornos abiertamente neonazis, como la remigración, y de una alineación estratégica con líderes y movimientos que promueven modelos autoritarios de poder. La palabra remigración se consolida en círculos ultraderechistas europeos, particularmente en Alemania y Austria, vinculada a planes de expulsión masiva no solo de inmigrantes en situación irregular, sino también de ciudadanos con nacionalidad formal, pero considerados culturalmente no integrados. Es una idea que redefine quién pertenece a la nación y quién debe ser expulsado. Cuando Vox lleva el término al Congreso y a parlamentos autonómicos, no está innovando, está institucionalizando un marco ideológico que hasta hace poco era patrimonio de grupos marginales. Ese traslado del lenguaje desde los márgenes hacia el centro político desplaza el límite de lo aceptable. Lo que ayer era impensable hoy se discute como si fuera una opción legítima más. La gravedad no radica solo en la propuesta de deportaciones masivas indiscriminadas, radica en la redefinición de ciudadanía. Cuando dirigentes de Vox plantean que deben ser expulsadas personas que no sientan la españolidad en los términos que el partido define, se introduce un criterio ideológico y cultural por encima del marco jurídico. La pertenencia deja de ser un derecho garantizado por la ley y pasa a depender de una interpretación política de identidad. Este planteamiento conecta con la tradición histórica del nacionalismo excluyente europeo. Del siglo XX, el nazismo también comenzó con la redefinición del nosotros frente al otro, legitimando políticas de exclusión progresiva. No es una comparación ligera, el mecanismo discursivo es el mismo. Primero se construye al otro como amenaza demográfica, económica o cultural. Después se normaliza su expulsión o marginación como solución necesaria. Vox no opera en aislamiento. Es en donde terminará, al igual que Trump, su salida del grupo conservador europeo y su integración en el grupo de los patriotas impulsado por Víctor Orbán marca un alineamiento explícito con un proyecto político que cuestiona pilares básicos del Estado de Derecho en Europa. Orbán ha sido señalado reiteradamente por socavar la independencia judicial y la libertad de prensa en Hungría. El movimiento coincide además con el acercamiento estratégico a figuras como Donald Trump en Estados Unidos y Benjamin Netanyahu en Israel. No se trata solo de simpatía ideológica, se trata de una red internacional de líderes que comparten una visión de poder concentrado, confrontación permanente y debilitamiento de contrapesos institucionales. Se sirven de las democracias para dinamitarlas. En Estados Unidos, las políticas migratorias basadas en redadas masivas, detenciones prolongadas y expansión de la actuación de ICE generaron un clima de tensión social profunda. La política del miedo como herramienta electoral produjo polarización extrema y episodios de violencia. Importar ese modelo a España implicaría importar un conflicto estructural que fractura la convivencia. La remigración no es una política administrativa, es un proyecto de ingeniería demográfica. Implica asumir que el Estado puede seleccionar culturalmente a su población y expulsar a quienes no encajen en una definición identitaria rígida. Esa lógica, aplicada históricamente, siempre ha desembocado en discriminación sistemática y vulneración de derechos fundamentales. Cuando además grupos abiertamente neonazis como Núcleo Nacional utilizan el mismo término y exhiben pancartas con idéntico lema, la coincidencia deja de ser retórica. Se convierte en un punto de convergencia ideológica. El riesgo no es únicamente electoral, es estructural. Normalizar ese lenguaje erosiona la base plural sobre la que se construye una democracia. Consecuencias reales, democracia, derechos y estabilidad internacional. Las políticas autoritarias no fracasan solo en el plano moral, también fracasan en el plano práctico. La historia europea del siglo XX demuestra que el supremacismo y la exclusión no fortalecen a las naciones. Al revés, las aíslan, las empobrecen y las conducen al conflicto interno y externo. Prometen orden y seguridad, y el resultado es que siembran el caos y la inseguridad. El nazismo mostró cómo el uso sistemático de propaganda, la deshumanización del adversario y la exaltación de una identidad racial superior condujeron a la destrucción institucional y a la guerra. Se trata de identificar patrones, lenguaje de pureza cultural, señalamiento de minorías, victimismo nacional y promesas de restauración autoritaria. En Hungría, bajo el liderazgo de Orbán, la concentración de poder ha generado tensiones constantes con la Unión Europea. La reducción de contrapesos institucionales no ha producido mayor prosperidad estructural, sino dependencia de fondos europeos y conflictos jurídicos permanentes. En Estados Unidos, el modelo de confrontación permanente impulsado por Trump debilitó alianzas internacionales históricas y erosionó la confianza en procesos electorales. La polarización extrema,
dejó cicatrices profundas en la cohesión social. La conexión de Vox con este eje internacional es estratégica. La adopción de su retórica y su alineamiento político sugieren un intento de importar un modelo que prioriza la identidad excluyente sobre la gobernabilidad plural. La propuesta de expulsiones masivas tendría consecuencias económicas directas. España depende estructuralmente de trabajadores migrantes en sectores como agricultura, cuidados y construcción. Una política de remigración masiva generaría vacíos laborales, economía sumergida y pérdida de competitividad. Además, redefinir la pertenencia nacional en términos ideológicos abre la puerta a una inseguridad jurídica permanente. Si la integración depende de criterios subjetivos, cualquier minoría puede convertirse en objetivo político. Hoy serían los migrantes pobres. Mañana podrían ser disidentes, opositores o colectivos críticos. El uso de terminología asociada históricamente al supremacismo blanco no es inocuo. Normaliza marcos mentales que presentan la diversidad como amenaza. Ese enfoque, cuando se institucionaliza, deteriora la convivencia y legitima agresiones simbólicas y físicas contra colectivos señalados. El mayor daño no es inmediato, es progresivo. Cada vez que se amplía el margen de lo aceptable en el discurso público hacia posiciones xenófobas, se debilita el consenso democrático básico. La democracia no colapsa de un día para otro. Se erosiona lentamente cuando se acepta que ciertos ciudadanos son menos legítimos que otros. La crítica más dura a la política de Abascal no es ideológica, es estructural. Al abrazar conceptos nacidos en entornos neonazis, alinearse con líderes que concentran poder y proponer redefiniciones excluyentes de ciudadanía, Vox contribuye a desplazar el eje político hacia una zona donde los derechos dejan de ser universales. La pregunta de fondo no es si estas políticas son polémicas, es si son compatibles con una democracia plural. La historia europea ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el lenguaje de exclusión se convierte en política de Estado. El verdadero riesgo no está solo en las deportaciones masivas o en el endurecimiento migratorio, está en la transformación cultural del marco político, cuando la identidad se impone sobre el derecho, cuando la lealtad ideológica pesa más que la ciudadanía legal, y cuando el adversario es tratado como enemigo interno. Ese es el punto de inflexión, y es ahí donde se sitúa el debate actual sobre la política de Abascal y Vox, no en una disputa retórica, sino en una discusión sobre los límites democráticos y las consecuencias históricas de cruzarlos. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.